Bueno, el presidente José María Balcázar acudió a la zona de emergencia en Arequipa, pero se retiró luego de tomarse la foto. No hizo nada y los alcaldes están molestos. Lo acusan de haber ido hasta Arequipa solo para la foto. Escucharon, se tomaron la foto y se fueron. Este es el reclamo de alcaldes arequipeños que recibieron la visita express del presidente José María Balcázar y sus ministros en medio de la emergencia por lluvias y huaicos en esta zona sur del país. Impotente, de verdad, que solamente vengan, que evalúen y nuevamente a la siguiente vez otra evaluación. ¿Y cuándo pues actuamos? Según cuentan las autoridades distritales, todos se quedaron con las ganas de llevar al mandatario a la zona de desastre para mostrarle la dura realidad que los arequipeños tienen que afrontar por estos días ante la inclemencia de la naturaleza. Por supuesto, debería ir, coordinar con nosotros, a los alcaldes, ir a ver cómo está tu pueblo, o mandar a los ministros. No solamente es venir, pues, darse la vuelta y volverse a ir, ¿no? Necesitan limpiar calles, reconstruir hogares y dar soporte a los damnificados. Y para esto es imperativo que el Poder Ejecutivo dé luz verde al desembolso de dinero. Hoy día le han presentado al presidente la mitad de la historia. Solamente imágenes de lo que ha ocurrido en la parte baja de Caima y en la parte baja o en el sector de Yanaguara. Pero no le han mostrado, por ejemplo, que ustedes mostraron de vía continental hacia arriba. Sin embargo, la respuesta de la flamante presidenta del Consejo de Ministros fue que no existió tiempo para atender este problema. Recuerden, nosotros hemos juramentado en la noche. No podíamos firmar ningún decreto de emergencia, ninguna asignación, porque estaba paralizado el gobierno por el tema del cambio de presidente. En tanto, señalan que el pedido de caminar junto al mandatario en medio del desastre para llevar ayuda y esperanza a la población no fue escuchado, pues Balcázar solo permaneció en la ciudad por unas cuantas horas. Sí, yo se lo pedí, yo fui uno de los que intervino, le dije, presidente, usted vaya a ver lo que realmente está pasando acá, por lo menos escuche a los alcaldes. Y entonces, bueno, escucharon, se tomaron la foto y se fueron. Una lamentable actitud de un gobierno que acaba de iniciar y que se enfrenta a un problema que pudo prevenirse, más aún cuando ya ha cobrado la vida de al menos 6 peruanos. Por supuesto, tenemos un equipo en la zona que sí está recorriendo, ¿no?, los puntos donde estos huaicos están generando devastación. Nos vamos a estar equipo. Así es, Luis Sánchez con la cámara de Omar Chepote en vivo para ustedes desde la torre entera de Sachaca. Adelante. ¿Qué tal, Augusto, Elvira? ¿Cómo están? Yo me encuentro en el distrito de Sachaca. Lo que ustedes ven en pantallas en este momento es una de las torrenteras de Arequipa. Ustedes ven ahorita esta agua, usted parece que fuera un río, pero no. Es el agua de las lluvias, que ahora lo ven un poco bajo, pero miren ahora, vamos a ver un poco más la toma y van a ver la cantidad de piedra y lodos, inclusive donde yo me encuentro, y es que debido a las intensas lluvias, toda esta cantidad de agua creció y entró como un huaico, ¿no?, trayendo toda esta cantidad de lodo, esta cantidad de piedra, y se fue de frente para el lado de allá a inundar las casas, ¿no? Inclusive toda esta parte de acá, ustedes pueden ver, ha quedado, que es como una especie de parque donde están los postes, ha quedado completamente sellado por el lodo, que ahora es lodo seco, ¿no?, que lo ha sellado toda esa parte. Miren, inclusive quiero que vean al frente, van a ver ustedes unas rejas de una residencial, e incluso las rejas de al fondo ya se están como que bajando, como se están cayendo debido a la fuerza de esta cantidad de lodo, piedra, huaico, agua que han estado sufriendo. Otro detalle, miren, ahí es la línea del tren, ha quedado también totalmente inhabilitada, ¿no? Mira, hay un caballero que está cruzando, ¿no?, esta parte de la línea del tren, e incluso algunas personas le
les cuento, compañeros, han intentado cruzar por esta parte, ¿no? Que es bien peligroso, en verdad, venir por acá, ¿no? Cruzar esta parte de las aguas, tomar impulso en la parte del medio para poder cruzar al otro lado. Terrible la situación porque los vecinos obviamente están en alerta porque temen que, a pesar de que ya se están haciendo trabajos de limpieza, esto vuelva a ocurrir. Yo me encuentro con Renzo Salas, él es alcalde de Sachaca, porque él además también estuvo ayer en la reunión donde estuvo el presidente de la República, José María Balcázar, y usted ahorita lo que me cuenta es que se siente un poco abandonado por el Ejecutivo. Sí, muy buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, el distrito de Sachaca, por su ubicación geográfica, estamos en la parte baja de Arequipa y recibe las aguas de los sectores de Caima, Cerro Colorado. Entonces acá, como ustedes miren, la torrentera no existe. O sea, esto se ha hecho un trabajo de rehabilitación, haciéndolo con las mismas piedras del camino, entonces se ha hecho una torrentera, pero esto llega hasta cierto sector y de ahí hacia el río Chili ha desaparecido totalmente la torrentera y se está entrando por campos agrícolas y si hay, como ayer lo indicaban los expertos, y que día 7 y 8 en Arequipa va a llover igual o más que lo que ha pasado, ¿no? Se espera que hoy día también, según Senami, hayan lluvias el día de hoy acá en Arequipa. Todos los días hay lluvias, todos los días, pero lo que nos indica que el día 7 de marzo y 8 de marzo va a haber igual o con más intensidad de las que hubo. Miren, quiero que vean las casas cómo han trabajado y han puesto toda esta cantidad de bolsas de arena, ¿no? Que de alguna manera pues los vecinos tienen que poner para que puedan de alguna manera pues protegerse del agua. Me encuentro acá con un vecino para que me diga cómo, digamos, la pesadilla que usted ha vivido con respecto a estos huaicos. Buenos días a todas las audiencias. En primer lugar, le felicito al alcalde por su presencia, no solamente en estos momentos, también vino a socorrernos en los momentos precisos. ¿Cómo ha terminado su casa? Mi casa, felizmente, gracias a Dios, le faltó 10 centímetros para que entre, pero todas las casas de los vecinos han sido inundados en el primer nivel. Ahí ver los sacos que se han puesto. La primera entrada ha sido por esta parte, ¿ya? Y la segunda entrada ha sido por la calle, de Tahuaycani, por acá por esta avenida. Y entonces con la presencia del alcalde ya se ha dispuesto la apertura de esta salida para desfogar, decantar todo el lodo y todo el agua. Es que es importantísimo, ¿no?, que se puedan ver las autoridades cómo ha quedado esta zona y que de alguna manera necesitan más apoyo para poder de alguna manera pues limpiar toda esta zona que falta, ¿no? Todavía es muy temprano, más de acá a una hora van a llegar personal de militar, personal de la policía para ayudar pues con esta actividad de limpieza de estas zonas y de las zonas aledañas, compañeros. Ya estaba la declaratoria de emergencia, está la solicitud para la asignación de presupuesto, ¿no? Estamos también tratando de ver de todos los distritos que tiene Arequipa, siempre había esta queja, ¿no?, de que no se hacía un buen uso de estos recursos que normalmente se les asigna. Habría que ver también qué porcentaje es lo que se ha invertido para justamente estas obras de prevención frente a un fenómeno que aparece año tras año. Lo que sí queda claro es el abandono del Ejecutivo en todas estas zonas. Para eso se necesitaba un alcalde un poco más joven. Gracias a Luis Sánchez y Omar Chepote por esta transmisión en vivo desde Sachaca. Son las 7:04, en horas de la madrugada ha sido detenido Adrián Villar, este joven conductor que acabó con la vida de la deportista Lisette Marzano hace una semana y que, lejos de ayudarla, socorrerla, decidió abandonarla y de ahí ha sucedido una serie de hechos que finalmente han terminado esta madrugada con su detención preliminar por 72 horas. Así es, ya tenemos entre manos el auto de detención preliminar judicial que ha sido entregado por el Ministerio Público al jefe de la UNIAT de la Policía Nacional del Perú. Y bueno, ha habido una orden de allanamiento y la detención preliminar
por el plazo de 72 horas contra la persona de Adrián Alonso Villar Chirinos por el presunto delito de homicidio culposo y omisión al socorro en agravio de la persona de Lisette Catherine Marzano Noguera y por el presunto delito de fuga del lugar de accidente de tránsito en agravio del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que a la luz de los nuevos videos que han salido en los que la versión de su defensa queda desvirtuada. Lo que decía su abogado era que inmediatamente después del choque él acude a una clínica porque estaba en shock, que se somete a una prueba de alcoholemia de parte, que no había bebido alcohol. Mostraron un voucher del restaurante donde estuvo, en el Tanta, y bueno, toda esta versión ya con los videos que han salido a la luz recientemente, donde se le ve perfectamente consciente de sus actos, luego de algunas horas de haber dejado abandonada a esta deportista. Y bueno, la verdad es que no se entiende por qué. Se le ve perfectamente capaz de haber recogido, ¿no?, a esta persona que atropelló y haberla llevado a un hospital que hay varios muy cerca, la Clínica El Golf, la Clínica Americana. Ahí vemos ya algunas fotografías de Adrián Villar en el domicilio, porque hubo un allanamiento. Además, ingresan a la casa y se lo llevan detenido. Hay una parte de este expediente en el que se dan los elementos para sustentar esta detención preliminar. Y lo que se señala es que Adrián Villar tiene un récord migratorio que evidencia, ¿no?, que tiene facilidades y medios económicos para poder salir del país. Recordemos que hace unos días se le dictó impedimento de salida del país. Él, de manera voluntaria, señalaba su abogado, había decidido entregar su pasaporte. Sin embargo, los videos, ¿no?, de las cámaras de seguridad de San Isidro son los que terminan inclinando, ¿no?, la decisión para que él ahora haya sido detenido de manera preliminar por la sospecha de obstrucción a la justicia. Lo grave también es la presencia de dos policías de la comisaría de Orrantia, policías inmersos en el proceso, dicho el general Humberto Alvarado. Ingresan a la casa de la novia de Adrián Villar, la influencer Francesca Montenegro, que el día de ayer vimos tratar de sacar cuerpo. Este agente de la policía está hablando con alguien, hay que saber con quién. Para esto es necesario levantar el secreto de comunicaciones de este agente del orden. Él ingresa a la casa a las 5:03, sale a las 5:16, 8 minutos después, se sube al patrullero y se va. Dentro de esa casa estaba Adrián Villar y no fue detenido. ¿Para qué fue? ¿A santo de qué? Ingresa este agente del orden a la casa de la novia de Adrián Villar. ¿Qué buscaba? ¿Quién le dijo que vaya ahí? ¿Y por qué no detuvieron a este joven que había causado la muerte de Lisette Marzano? Esas son preguntas que están en investigación. Luego, otro suboficial llega a la casa, toma una fotografía y se retira en un patrullero de serenazgo. Así que estas son varias preguntas que van a tener que ir dilucidándose, si acaso ha habido aquí algún tipo de manipulación o intento de obstrucción a la justicia que finalmente ha empezado en contra de Adrián Villar y ahora ha prosperado esta detención preliminar por todas estas sospechas. Y que ya han sido identificados, son de la comisaría de Orrantia, son dos suboficiales, ¿no? Allí está parte del documento, ¿no? Ellos parece que el día de ayer han sido citados también para dar su declaración y ahí tienen los nombres. Es el suboficial de tercera, José Serván Noa, ¿no? Y la citación, así como de el suboficial de segunda, John Matencio Arteaga. Son los dos suboficiales y lo que se busca con esta detención, según la Fiscalía, es asegurar que se cumpla con los mismos de la investigación, evitando
evitando, señala el documento, evitando dilaciones que pueden existir, que pudieran existir por la ausencia del investigado. Nayeli Garaybar se encuentra en la sede de prevención de accidentes de tránsito en La Victoria, donde parece que va a permanecer Adrián Villar por las 72 horas de detención preliminar que ha otorgado el Poder Judicial al Ministerio Público por este caso. Y vamos a ver si, bueno, que es lo más probable, se pide una prisión preventiva de algunos meses. Nayeli, adelante. Así es, Augusto, Albina, como lo mencionaban también, y para actualizar, son 3 los delitos, nos mencionaban, por los cuales se les va a investigar. En este caso, homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar. En estos 3 días, 72 horas que va a estar justo en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, es que se van a realizar 5 diligencias. Entre ellas es el pedido de las cámaras de seguridad, además de la donación del vehículo y también pruebas toxicológicas. Mencionamos nada más 3 de ellas, tenemos entendido que hay 2 más en todo este tiempo de 3 días. Además, compañeros, tenemos entendido de que hoy día se va a realizar la reconstrucción de los hechos a las 11 de la noche. Esto también va a aportar con la investigación. Sobre los oficiales, tenemos entendido además que ellos ya llegaron ayer a hacer las diligencias correspondientes, declararon ante las autoridades, uno de ellos a las 2:30 de la tarde y el suboficial de segunda a las 6 de la tarde, tenemos entendido, y en unas horas estaría llegando el abogado de la defensa, en este caso de la joven deportista Lisbeth, en unas horas para que también brinde las declaraciones del caso que hará la defensa en las siguientes horas. Además, la parte de la defensa de Adrián Villar, para que nos comente también cómo van a proceder. Nosotros estamos a la expectativa de quienes puedan llegar aquí al exterior de la División de Investigación de Tránsito, compañeros. Eli, recuérdanos cuáles han sido las diligencias a las cuales han sido sometidos Adrián Villar. Ha habido un allanamiento, la policía estuvo algunas horas, me imagino, ahí en la casa de sus padres. Luego ahí estamos viendo las imágenes precisamente de los momentos en los cuales allanan el domicilio. Y luego, ¿qué pasa? Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso. Claro, este allanamiento ocurre a la medianoche. La policía ingresa, digamos, la investigación de tránsito ingresa al domicilio. Estaban ya dentro sus padres, los padres de Adrián Villar. A él se le ve cabizbajo, un polo negro moviéndose de un lado a otro. Después, por unos minutos, las luces se encienden por parte de la sala, tenemos entendido, y empiezan a hacer las diligencias correspondientes, las firmas, digamos, también las declaraciones de Adrián Villar. Este allanamiento, que dura 3 horas aproximadamente, él se dirige hacia medicina legal, luego a la sede de criminalística y finalmente nos encontramos nosotros. Ahora, sobre estas 5 diligencias que tenemos entendido, una de ellas es la adquisición de los videos y pruebas en donde se ve exactamente el momento del accidente, el 17 de febrero. Luego van a realizarle pruebas toxicológicas y también información sobre la donación del vehículo. En uno de estos mencionan también, aquí voy a precisar en este documento, requerir a la unidad especializada de efectos de informe las pericias de daños sobre el vehículo en donde está el que estaba conduciendo, en este caso Adrián Villar. Bueno, parte de lo que también se señala en este documento, ahí está, son los delitos que mencionabas, presuntos delitos, homicidio culposo y omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito. Claro, todas son medidas que tienen sí, una pena de más de 4 años. Así es, que es parte de los presupuestos que tiene que, digamos, contener una medida de este tipo. Y bueno, si se va a pedir una prisión preventiva, ya va a ser más exigente para el Poder Judicial, pero viendo que hubo, sí, una intención al menos de eludir a la justicia y la presencia de estos agentes de la policía, ¿no?, en la casa de la novia de Adrián Villar,
que el día de ayer también ha querido zafar un poco de su responsabilidad, porque sí han albergado a este joven horas después de que había matado y abandonado a Lisette Marzano, nuestra campeona de buceo, que quedó allí tirada en la pista, y que si hubiera sido atendida oportunamente por este joven y llevada a una de las clínicas que está muy cerca de ese punto, probablemente hubiera podido haber sobrevivido el accidente. Porque cuando llegan a auxiliarla aún tenía señales de vida. Eso lo han declarado los agentes del Serenazgo que llegan a socorrerla y ya no pudieron salvarla, ¿no? Entonces sí es un agravante que haya fugado del lugar del accidente de tránsito, y todo eso suma en las penas que pesan en contra de Adrián Villar. Bueno, hay también otra información en este documento que has podido obtener, Nayeli, ¿no? Para la orden de detención por 72 horas. Llama la atención 2 o 3 puntos adicionales. Hay, por un lado, videos que todavía no se han visualizado y que los está solicitando el Ministerio Público a la unidad especializada, así como personal para hacerle el peritaje al carro. Dicho sea de paso, en este punto donde te encuentras, Nayeli, está el vehículo que conducía a Adrián Villar al momento del choque, del atropello. Sí, compañeros, en este caso justo se encuentra aquí. Vamos a movilizarnos, a ver si Álvaro me acompañas, por favor. Está aquí nada más a unos pasos para que ustedes puedan visualizar el vehículo. En este caso es un vehículo plomo. Vemos desde aquí que la placa está salida. Vamos a caminar más rápido para que puedan visualizarlo. Estas pruebas que ustedes indican se ha solicitado porque aún hay videos en donde se vería el recorrido de Adrián Villar, ¿no? Que en vez de auxiliarla se da a la fuga, se retira del lugar. Aquí podemos ver el vehículo golpeado en la parte delantera, como podemos visualizar. También aquí con algunos rasguños, mire, y partes de estos de este vehículo han estado saliéndose, ¿no? Digamos, en todo este recorrido, las autopartes las hemos visto también en el camino de llegada desde el lugar entre accidente hasta incluso la casa de la enamorada de Adrián Villar. Autopartes de este vehículo lo podemos ver, ¿no? Han dañado y se mantiene aquí al exterior de la Dirección de Investigación de Tránsito. Este es el vehículo, pues, que pertenece a Maricel Linares, ¿no? Y que están pidiendo además a la notaría Carpio Vélez que informe sobre la presunta donación que le habría hecho en septiembre del 2025 respecto de este vehículo, placa de rodaje C4L253, ¿no? Este vehículo Chevrolet que manejaba Adrián Villar. C4L253. 243. En el documento está mal puesto. Figura mal la placa, entonces. 253 figura en el documento. Sí, hay un error acá en este documento, ¿no? Del Ministerio Público. Pero sí, esa es otra información que tampoco se conocía, ¿no? Cómo es que se había dado este pase del vehículo, si había sido una venta, ahora hablan de una donación. No entiendo bien la figura, pero esto se supone que tendría que haberse consignado en esta notaría. Y también lo que se ha precisado, Nayeli, se ha confirmado que Adrián Villar iba solo al momento del atropello. Sí, lo que nos mencionó el general también es que se ha confirmado ya este dato. Él manejaba solo, él ocupaba el sitio de piloto y finalmente al impactar contra Lisbeth, lamentablemente, ¿no? En este accidente el 17 de febrero, él se da a la fuga en vez de socorrerla y llega hacia la casa de su enamorada y ahí es donde se detiene, pero él estaba completamente solo. Esto nos indicó el general Alvarado, pero igual
nos mencionó de que en unas horas, compañeros, se va a brindar una conferencia para que nos den más detalles sobre esta detención preliminar que tenemos hasta el momento. Claro, es increíble, ¿no? Cómo no se detiene para auxiliar a esta persona que ha arrollado. Es imposible que pueda él aducir que no se ha percatado del accidente. Aquí ya hay dolo, ¿no? Porque deja en abandono a una persona que está agonizando. Eso ya es un hecho que demuestra cierta apatía, crueldad y por ahí ya empiezan los problemas. Pero aún estaba a tiempo de ponerse a derecho y no era lo que había dicho su defensa. No estaba en shock, no estaba en una clínica, estaba en un parque urdiendo alguna versión de cómo poder eludir a la justicia. Y luego la cosa se complica aún más, porque aparecen 2 policías. Uno ingresa a la casa de Francesca Montenegro, su novia, donde estaba este joven Adrián Villar. Y 8 minutos después sale sin detenerlo. ¿Qué hacía este policía ahí? ¿A santo de qué se presenta? Y luego hay otro policía que aparece en un patrullero de Serenajo, tomó una fotografía a la fachada y se va. Estos 2 agentes, José Serván Noa y John Matencio Arteaga, suboficiales de la comisaría de Orrantia, ya han declarado y han dado sus versiones. Seguramente van a tener que levantar el secreto de comunicaciones de esa policía y ver con quién estaba hablando en ese momento, a esa hora, y vamos a poder conocer los alcances de la obstrucción a la justicia, si fuera el caso, y la situación se puede poner más complicada todavía para este caso. De todas maneras, el video de esta reunión, ¿no?, posterior a la muerte de Lisette Marzano en este parque al frente de la casa de la enamorada es lo que ha pesado en la decisión fiscal para ordenar esa detención. Para la fiscalía, ¿no?, la sucesión de hechos hacen que Adrián Villar nos constituya un riesgo alto si es que continúa en libertad. Esa es la conclusión a la que llega el Ministerio Público. Nayeli, se ha hablado de la reconstrucción también de este atropello y abandono de la víctima. ¿Cuándo se estaría haciendo esta reconstrucción? Esta reconstrucción se va a dar a cabo hoy a las 11 de la noche, hora cercana a la que fue el accidente. Este accidente que fue aproximadamente 11:07, 11:10 de la noche. Entonces se va a hacer la recreación a esa misma hora en paralelo y también todo el recorrido que hizo Adrián Villar hasta este parque, en donde pudimos verlos en cámaras de seguridad, que estuvo reunido, ¿no?, que en vez de auxiliar a la víctima, tuvo que reunirse con esas personas que ya es claro en las cámaras, en los videos, son pruebas que además ya ha solicitado la Fiscalía para que se continúen con esas investigaciones. Nosotros estamos todavía a la espera de la llegada de la defensa de Adrián Villar, también que nos mencionó llegaría en algunas horas. Así que igual vamos a estar a la espera y también a lo que diga en esas declaraciones. Bueno, Nayeli, vamos ahora a presentar un informe respecto de la familia de Francesca Montenegro. La ahora, dice, exnovia de Adrián Villar. Ellos fueron a ponerse a derecho, a declarar ante las autoridades luego de estas imágenes en las que se les ve también presentes luego de apenas horas de la muerte de Lisette Marzano en estas circunstancias realmente indignantes. Esperaron una semana para dar la cara y contar su verdad. Francesca Montenegro reveló que desde el primer momento le exigió a Adrián Villar se entregue por haber causado la muerte de Lisette Marzano.
yo comparto una solidaridad muy grande con la familia Marzano Noguera. Desde el primer momento en el que yo me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien que compartía mucho tiempo de mi vida juntos, fue que se entregue. La joven narró que estuvo dispuesta a acompañarlo a entregarse, pero evitó aclarar a qué se debió la presencia de agentes policiales que se acercaron la madrugada del miércoles a su vivienda en San Isidro, horas después del accidente. Se tomaron decisiones por parte externa a mi familia y es por eso que mi padre no es el abogado de Adrián Villar en el momento. La joven creadora de contenido llegó junto a sus padres hasta la División de Prevención e Investigación de Accidentes de La Victoria para ponerse a disposición de la policía. Que la persona que ha cometido el delito se ponga de una vez a donde debe corresponder, ¿correcto? Donde debe estar y no en prisión. Prisión, pero que le caiga todo el peso de la ley a quien le corresponda por el hecho que haya cometido, que no haya cometido. Eso es lo que le toca a cada uno. El padre de la joven señaló que su hija ya no mantiene ningún vínculo con Adrián Villar. También descartó que haya existido encubrimiento de parte de su familia. A pesar de que esa trágica noche Adrián habría dormido en la casa de Francesca. ¿Descarta encubrimiento, caballero? De parte de nosotros, considero que sí. Por la tarde, la empresa que representaba a la influencer anunció la finalización de toda relación contractual. Bueno, y en los últimos días, justamente a raíz de que el carro está a nombre de Maricel Linares, se ha mencionado el nombre y había la duda de si ella podría también terminar en la cárcel, podría también terminar detenida. Uno, porque el carro está a su nombre, es tercero civilmente responsable. Hay un resarcimiento allí que tendrá que la justicia determinar. Pero los videos en esta reunión en el parque también muestran que había una coordinación post-atropello, post-muerte de la joven. Hay dos abogados que se han pronunciado sobre este caso, Humberto Abanto y la penalista Romy Chan, y hablan de populismo punitivo en torno al caso de Maricel Linares. Ha habido mucha confusión cuando se ha hablado de por qué no se entregó inmediatamente, por qué los padres o los hermanos no lo llevaron, ¿no?, a la comisaría, que se entregue a la justicia. Y entiendo, corrígeme si me equivoco, que hay un artículo o dos en el Código Penal que exime de pena a quien protege a una persona con la que tiene una relación familiar estrecha, ¿verdad? Una relación cercana, no necesariamente familiar. No tiene que ser familiar. No. Exacto. Entonces, justamente 406, ¿no? 406. Pero a ver, Beto, lo primero que te voy a decir es que a mí me molestan profundamente los linchamientos. Creo que es el acto más cobarde que puede haber. ¿Ya? Y lo que han hecho con Maricel Linares ha sido un linchamiento. Es una persona que, como cualquier persona, y te lo digo porque yo lo he vivido, puede vivir un drama en un momento determinado. ¿Ok? Su entenado atropella a una persona, tiene la reacción equivocada y escapa. Produce una muerte. Nadie desea eso. Yo no creo que ese chico que tiene 21 años haya querido matar a la campeona de... Sin duda que no. Entonces, comencemos porque es un delito culposo. Pero ya está el clamor en todos los medios de ¡a la cárcel! Tranquilo, ya lo hicieron. Esa bestialidad pasó 2 veces, acuérdate, Romy. En el caso de la chica que iba manejando por la avenida Javier Prado, que perdió el control de su auto, que mató a 2 personas, la metieron a prisión preventiva. Y no fugó. Y un ama de casa que también perdió el control de su carro en el óvalo del Arco, también la mandaron a prisión preventiva. Eso es una monstruosidad, mandar a alguien preso por un delito culposo, porque no ha tenido la intención de ser un criminal. 1. 2, meter a la familia. Y que un fiscal, viendo el linchamiento, tratando de treparse a la ola de popularidad, incorpore a Maricel Linares a la investigación, es una doble monstruosidad.
Porque hay una norma clara. O sea, no creo que este señor no conozca el artículo 406 del Código Penal. Y ha hecho muy bien Romy en primero poner por delante eso. O sea, que seguimos en el populismo punitivo de algunos fiscales que están buscando la fotografía en los medios de comunicación, que quieren responder al titular de un importante tabloide chicha que dice justicia para la campeona. ¿Eso es lo que estamos buscando? Este comunicado que ella puso tratando de aclarar que el auto ya no lo tenía ella, que el auto lo manejaba otra persona, como si no supiera quién era la persona, ¿no fue un grave error? Sí, fue un grave error de comunicación sin ninguna duda, pero no es un acto penal, no es un acto punible. Pero ojo, también hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Eso es cierto, pero nadie dice, y yo sí creo que está muy mal, que la Fiscalía le incluya en la investigación. Eso es absurdo y no va a prosperar, eso se va a caer. Bueno, lo que sí ha sucedido es que Adrián Villar, que sí es el responsable de esto, ha sido detenido a la luz de la nueva información que ha salido, estos videos en los cuales contradice pues la versión de su defensa, en la que aduce él en una primera instancia que estaba en una clínica, que estaba en shock, que se hizo una prueba de alcoholemia de parte en ese momento. Y vemos que eso no es verdad, que su abogado Jefferson Moreno ha mentido a la opinión pública para tratar de ganar tiempo y que pase el periodo de flagrancia para que su patrocinado no sea detenido. Y eso sí nos parece que no es jugar limpio. Él ha debido ponerse inmediatamente a disposición de las autoridades. Porque lo que parece, al menos de las imágenes, primero es que está siendo asesorado por personas para que eluda la justicia, para que pueda aprovechar los vacíos de nuestras leyes para evitar ser procesado por lo que finalmente sí es un hecho doloso, que es fugar. El atropello, evidentemente, sí es un accidente, pero después viene el dolo, porque se da la fuga, no la auxilia y busca, ¿no?, tratar de encontrar alguna figura que lo exima de asumir sus responsabilidades ante la ley. Y es ahí donde se ha complicado la situación de Adrián Villar. Él ha debido desde un primer momento ponerse a disposición de la policía. Bueno, y para los que también cuestionaban o se preguntaban el carro, ¿no?, si es que lo conducía o no Maricel Linares, ese carro ella lo deja de conducir el año pasado. Ella tenía otro vehículo. La conocemos con otro carro en los últimos meses. Entonces, de tal forma que ese carro, ¿no?, durante este tiempo, desde septiembre, habría estado, sí, en manos de Adrián Villar. Y es lo que están tratando de determinar las autoridades en calidad de qué. Si fue una donación, si fue una venta, y ya sale el nombre de una notaría donde se está solicitando esta información, que es la notaría de Santa Beatriz. Pero también aquí, al margen del proceso, ¿no?, que tiene que seguir su curso y que se tiene que llegar a esclarecer los hechos con transparencia, lo que sí no podemos dejar de lado, sobre todo, es la parte humana. Porque mientras Adrián Villar se daba la fuga y tenía todo este recorrido posterior a la muerte de la víctima, ¿no?, aquí hay autoridades, la policía, que lejos de apoyar a la familia de la víctima, ¿no?, de ir al lugar, de tratar de apoyar y colaborar con el hermano o la familia Marzano, ellos han tenido que hacer toda la investigación. La familia Marzano ha tenido que llegar al lugar a partir de un resto del carro y ver el número de motor, dar con qué carro era. Y a partir de eso buscar casa por casa, ¿no?, si alguien había visto algo, alguien había grabado algo, ya con la campeona, su familiar, fallecida. Porque luego de ello no pudo llegar por las horas que habían transcurrido desde el abandono y la espera de una ambulancia no se salvó.
Entonces, aquí esto se tiene que investigar. ¿Cómo es que la policía, ¿no?, termina en esta acción irregular durante el periodo de flagrancia de no detener al sospechoso en ese momento, ¿no?, y negarle de alguna manera, según la denuncia del hermano de la víctima, el apoyo para ubicar en ese momento a quien había fugado luego de atropellar a su hermana? Todos estos son hechos que están y han sido registrados, y hay una línea de tiempo que es innegable, con información que luego la defensa de Adrián Villar ha dado y que no terminaron de decir las cosas, y que en el camino se han ido desbaratando una a una las versiones que ha dado la defensa del conductor. No contaban, seguramente, el abogado, los familiares, que habían estas imágenes, que las cámaras de este distrito, de San Isidro, habían captado paso a paso el recorrido de Adrián Villar luego del atropello. Bueno, ahí está el padre de Francesca Montenegro, ¿no?, que es abogado además. Ellos ayer han tratado de zafar en su responsabilidad, ¿no?, pero lo albergan a Adrián Villar. Él está dentro de la casa toda la noche y luego se sube a un taxi por aplicativo, al parecer, a un vehículo rojo, y se va. O sea, ellos han asistido en encubrir a este joven, y luego la presencia de este policía, ¿no?, que nos sorprende poderosamente. Ya está en investigación, y el general Humberto Alvarado ha dicho que hay policías inmersos en el proceso. Se trata de los suboficiales José Serván Noa y John Matencio Arteaga, ¿no?, que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, pero no para detener a Adrián Villar. No entendemos para qué. Uno de los suboficiales incluso ingresa a la casa, está hablando con alguien ahí en estas imágenes de ATV, y habría que ver con quién, ¿no?, y qué es lo que... a qué obedece su presencia. Sí, claro. En el lugar de los hechos. A mí, Augusto, lo que me llama la atención es que luego de ver estas imágenes, por ejemplo, el papá de esta chica influencer y ella misma traten de salvarse, traten de zafar cuerpo, porque este joven, ¿no?, atropella y parece que tiene un lugar anterior, pero todos terminan y él termina en la casa de la enamorada, a la que había dejado después de cenar. Y regresa, ¿no? Y luego regresa. Entonces, a mí me da la impresión, y es la sospecha también de muchos analistas con relación a el señor o el papá de esta chica, de la enamorada, es abogado. Entonces, reunirse de la forma en la que se han reunido, pues es innegable que el señor, el abogado, ha tenido que sugerirle, ¿no?, darle detalles de lo que se le podría venir. Porque si no lo ha hecho, no sé entonces para qué fueron. Para esconderlo, para ocultarlo mientras terminara la flagrancia. Él es abogado, no se termina de entender. Entonces a mí me da la impresión de que al día siguiente de que se dan a conocer estas imágenes, él, en un intento de salvarse él y su hija, termina diciendo: le pedimos que se entregara, le dijimos, es lo que dice Francesca, yo le dije que se entregara, pero no se termina, ¿no?, de entender, no calza con lo que se ve y lo que ahora da como versión. Claro, lo correcto, ¿no?, lo que debió hacer es, bueno, ya si en un momento puede ser que haya entrado en shock y su reacción no haya sido la correcta, pero ya en ese momento se le ve absolutamente consciente de sus actos, y ha podido perfectamente haber ido a la comisaría y haberse puesto a derecho, ¿no?, y decir: yo acabo de tener un accidente, he atropellado a una persona, me pongo a disposición de la policía y me someto a todos los rigores de la ley y asumo mi responsabilidad. Y hubiera además sido tanto más fácil para todos, ¿no? Además, porque él es abogado. El señor que está ahí de anaranjado es el único abogado de todos. O sea, imaginemos este escenario donde todos están en shock, no tienen la información completa. Imaginemos que hay desinformación y shock. Pero él es abogado. Entonces, él está allí y él sabía lo que se le venía a este conductor,
que acababa de atropellar a una persona, ¿no? Que se lo ve también bastante sereno, ¿no? A pesar de que habían transcurrido pocas horas. Ahora seguramente ellos también van a tener que dar su declaración. Ayer estuvo esta chica Francesca, ¿no? Señalando que le pidió entregarse y ya prácticamente deslindando de él, ¿no? Sí, diciendo que ya no es el novio. Pero ahí parece que sí era todavía, ¿no? Porque lo acogen, lo albergan y luego va un policía a visitarlo. Esa situación tiene que esclarecerse sin duda. Vamos a regresar, Nayeli, en cualquier instante hasta tu punto para ver qué otras diligencias se van a realizar en el lugar, reiteramos, en el lugar donde está detenido Adrián Villar y también está allí el vehículo a la espera del peritaje por parte de especialistas. Muy bien, vamos a regresar. Así es. Bueno, en la reciente juramentación del gabinete ministerial liderado por Denise Miralles como presidenta del Consejo de Ministros ocurre en medio de cuestionamientos por investigaciones fiscales abiertas y antecedentes de los miembros del equipo ministerial. En su declaración jurada, a la que accedió este programa, Denise Azucena Miralles reconoce que mantiene una investigación fiscal en trámite ante la Fiscalía Ambiental de Chanchamayo, vinculada a su etapa en Proinversión. Y mientras el Ministerio Público indaga presuntos hechos de naturaleza ambiental, el Estado ya tomó una decisión: pagarle la defensa. Eso nos costará a todos los contribuyentes entre 40.000 y 60.000 soles. Pero no es la única. Hemos encontrado una denuncia policial que llama la atención. Se trata de una denuncia policial que data del año 2013 por presunta violación sexual contra el flamante ministro de Educación, Erfurt Manuel Castillo Vera. La denunciante es su propia suegra. Muchas preguntas, por lo que nos comunicamos con el área de prensa del Minedu para saber en qué estado se encuentra esta denuncia. Hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. Otra persona con investigaciones es la nueva ministra del Ambiente, Meli Paredes, quien ya estuvo en el gabinete ministerial como ministra de Desarrollo Agrario y Riego de Pedro Castillo. Paredes debe fiscalizar y promover el cuidado de nuestro ecosistema. Registra investigaciones en el sistema del Ministerio Público. Según la consulta fiscal oficial, figura como imputada por el presunto delito de discriminación ante una fiscalía supraprovincial especializada en derechos humanos. Además, aparece requerida en una investigación por omisión ilegal de acto de su cargo e investigada por rehusamiento ilegal del acto funcional. En el sector comercio exterior y turismo, el flamante ministro José Fernando Reyes Llanos también presenta antecedentes políticos verificables. Registra una inscripción como candidato a diputado por Lima por el partido Primero la Gente. Sin embargo, dicha inscripción figura como improcedente. Este programa intentó comunicarse con la dirigencia partidaria vinculada a su postulación, así como a la candidata Marisol Perestello, para conocer la naturaleza de su relación política actual, sin obtener respuesta. Por su parte, el nuevo ministro de Economía, Gerardo Arturo López González, no es un actor ajeno al círculo de poder del Ejecutivo. Fue viceministro durante la gestión de Miralles y, según información preliminar, registra una investigación fiscal en etapa inicial por presunta concusión, lo que añade otro componente de continuidad política dentro del equipo ministerial. Así, más que un gabinete completamente nuevo, lo que se configura es una estructura marcada por la continuidad de cuadros técnicos, funcionarios de confianza y perfiles que ya han transitado por el aparato estatal de distintas gestiones. No solamente los ministros, la presidenta del Consejo de Ministros, que ahora señala, se enteró de última hora que Hernando de Soto no volvía. No, poco más le dijeron: Hernando de Soto, anda, compra tu banda y nos avisas. Pero nunca le avisaron y se enteró por la televisión que estaba juramentando Denise Miralles, que ya arrastraba varios cuestionamientos y que ha tenido un ascenso maratónico a pesar de esos cuestionamientos. No, responde a Alianza para el Progreso, a César Acuña. Tenemos el informe con todos los detalles sobre justamente estas dudas. Después de la designación del nuevo gabinete presidido por Denise Miralles,
Lo que ha quedado claro es que dentro de la coalición se respetó cada cuota de la repartija. Y una de esas carteras que APP defendió a capa y espada fue el Ministerio de Salud, que este año manejará un millonario presupuesto de 11.396 millones de soles. Aunque solo al sector del Seguro Integral de Salud, SIS, irán destinados poco más de 2.600 millones de soles. Debido a esa estratégica jugada de César Acuña, Luis Napoleón Quirós seguirá en el cargo por ser una ficha de APP, pese a que el sector atraviesa una profunda crisis. Sin embargo, APP también controlaría el Ministerio de Trabajo, donde ha sido ratificado en el cargo Óscar Fernández Cáceres, quien controla el millonario presupuesto de salud, que para este año supera los 17.000 millones de soles. Y como lo señala el ex titular de salud, Óscar Ugarte, estamos en crisis por la demora en la programación de las citas. ¿Hay citas? No, no hay citas. Contracorriente visitó los hospitales Rebagliati y Loaiza, administrados por eSalud y el MINSA. Y esta es la realidad que encontró en el Hospital de Salud Edgardo Rebagliati Martins. Demora en las tan necesitadas citas y falta de medicamentos clave. Y eso no es todo. Sigue malogrado el tomógrafo en el Loaiza. ¿Hay equipos malogrados como el tomógrafo? Según me refiere la odontóloga indicada en rayos X, que el equipo tomógrafo está malogrado. En paralelo, un reciente informe de fiscalización de la Contraloría en el Hospital 2 de Huánuco de Salud encontró escasez de 22 medicamentos, entre ellos insulina, para pacientes diabéticos. Sin duda, el millonario botín de los presupuestos para el SIS y eSalud, que juntos suman casi 20.000 millones de soles, serían los principales motivos por los que APP de César Acuña ha peleado para quedarse con las carteras de salud y trabajo. Ahí está, clarísimo, ¿no? La presencia de APP en este gabinete que ha causado la desazón de más de uno. Pero ahora vamos con una importante mención. En febrero, Mediterráneo presenta una promoción que lo enamorará. Disfrute de un pollo más papas, fritas familiares más ensalada parrillera o cocida por tan solo 79 soles con 90. Con esta oferta lo amarán. No la deje pasar y pídala ya en cualquiera de los locales de Mediterráneo o en su domicilio llamando al 715-5555 o a través de mediterráneo.com.pe. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Bueno, y en estas cuotas de poder que se hablaban que llevaron a la presidencia a José María Balcázar, se mencionaban algunas bancadas que habían votado, ¿no? O habían cambiado su voto, que terminaron favoreciéndolo, entre ellas Fuerza Popular, ¿no? Ahora se sabe, a través del programa de Beto Ortiz, que hay un nombre que salta, Fernando Luis Silva Abanto. Él ha sido asesor del grupo parlamentario de Fuerza Popular el 2011, ¿no? Muy cercano a Joaquín Ramírez y que se perfila a ser asesor en el gabinete del presidente José María Balcázar. En esta tómbola, para repartir los ministerios como botines, estaba claro que César Acuña y Vladimir Cerrón pasaron la factura. Sin embargo, faltaba conocer al tercer personaje de la gran rifa y fue identificado. Se trata de Fernando Silva Abanto, el hombre de confianza del excongresista de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, que renunció al cargo de jefe de asesores del despacho ministerial del Ministerio de Transportes para un cargo más poderoso. ¿Por qué hoy ha renunciado este caballero, Fernando Luis Abanto? Porque todo indica que pasará a un cargo bastante más importante. Pasará a ser asesor principal
del gabinete. Pero ¿quién es Fernando Silva Abanto? Nada menos que la mano derecha del investigado por lavado de activos, Joaquín Ramírez. Ha sido en septiembre del 2013 asesor asistente de la Comisión de Salud y Población. Luego ha sido en marzo del 2014 nuevamente refrendado como asesor asistente de la misma comisión. Y en enero del 2016, que ya es otro periodo de gobierno, que ya es con PPK, se le nombra asesor del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Una designación tan importante que tuvo que pasar por manos de Keiko Fujimori. No nos pueden decir ahora que la señora Keiko y el partido Fuerza Popular no tiene personas en el gobierno de Balcázar, porque este caballero, que está a medio paso de ser jefe del gabinete de asesores, es quien fuera la mano derecha de Joaquín Ramírez y quien fuera el asesor nombrado por la propia Keiko Fujimori de la bancada de Fuerza Popular. Su cercanía a Joaquín Ramírez queda demostrado con este documento, que muestra también que fue asesor principal de Ramírez, actual alcalde de Cajamarca. Atentamente, Fernando Silva Abanto, asesor principal del congresista Joaquín Ramírez Gamarra. Joaquín Ramírez Gamarra de Fuerza Popular. Joaquín Ramírez Gamarra, que fue el financista principal de la campaña de Keiko en el año 2016. Y 2011 también, en realidad. De esta manera queda claro que el fujimorismo también estaba cobrando su cuota. Esto demuestra que no solamente Acuña, que no solamente Cerrón, que no solamente Luna, sino también el fujimorismo está colocando a sus cuadros dentro del gobierno de Balcázar. No nos sorprende entonces que, a diferencia de otros líderes, Keiko Fujimori no ha dicho "esta boca es mía". No ha dicho absolutamente nada sobre el nombramiento del gabinete Miralles. ¿Es que acaso el Partido Naranja también está en medio del cogobierno? ¿Qué tendrá que decir ahora Keiko Fujimori? Nos acompaña esta mañana César Combina, quien es vocero del partido Avanza País, que ha dicho que no van a dar el voto de desconfianza y además él va a postular para la alcaldía de San Isidro, ya que por la presencia del amigo Philip Butters quedó truncada su aspiración en Avanza. ¿Cómo estás, César? Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto. Es realmente un día importante para poder decir a la población que aquí no podemos regresar a un tercer gobierno de Perú Libre y que las tibiezas pasan factura, como lo hemos visto en el caso de Hernando de Soto y de tantos otros, que al día de hoy, como dicen, esta boca no es mía, y no están diciendo nada de lo que está pasando en el gobierno actual. Vamos a hablar de Perú Libre, que lo conoces muy bien tú, a Vladimir Cerrón, ha sido su opositor histórico en Junín, en Cajamarca, pero quería preguntarte primero por lo que acabamos de ver, esta presencia del fujimorismo a través de este asesor, que es una persona cercana a Joaquín Ramírez. Tú has estado en Fuerza Popular, ¿conoces a esta persona, a este asesor? No conozco al asesor, pero sí sé que Joaquín Ramírez tiene en estos momentos muchos contactos con el Poder Ejecutivo. No solamente con el caso de este asesor, sino también porque durante su gestión en la Municipalidad de Cajamarca ha tenido muchos contactos con la actual ministra de Economía, que ha ido incluso varias veces a Cajamarca a apoyar obras emblemáticas de la gestión de Joaquín Ramírez. Y lo digo porque acabo de regresar de Cajamarca a visitar dos obras emblemáticas paralizadas, como el Petar, que manejaba Proinversión justamente cuando la señora Miralles era directora de Proinversión, y el famoso bypass de Cajamarca, que es también otra obra completamente mal armada por la gestión municipal actual de Cajamarca y que tiene también la venia de Fuerza Popular, de Miralles y obviamente de este tipo de personajes vinculados al señor Joaquín Ramírez. Bueno, Miralles arrastra una denuncia en Amazonas, ¿no? Cuando estuvo en Proinversión, en su propia declaración jurada la menciona. Sí, ella ha estado en varias gestiones, realmente es una persona dedicada a la función pública, pero acá tenemos que ser muy claros.
hay muchas personas que creen que los técnicos no son políticos, y la realidad es que la mayoría de técnicos que llegan a un espacio de poder, como un ministerio, un viceministerio o la jefatura nacional de un programa, tienen vínculos políticos. He escuchado con mucha preocupación que César Acuña, Vladimir Cerrón y otros dicen que como los ministros no tienen carnet partidario, no son parte de un cogobierno, y eso es totalmente falso. Bueno, Denise Miralles ha dicho, yo no soy de APP. Así es, no es de APP, pero es la cuota de APP. El señor Cerrón ha dicho que no tiene ningún representante en el gobierno, pero claramente él ha sido el que ha tenido poder y derecho de veto para poder poner a los ministros, si no tendríamos a Hernando de Soto y no a la señora Miralles. Pero parece quien ha sido el que ha vetado finalmente a Hernando de Soto ha sido César Acuña, que ha llamado insistentemente, se lo contó a Beto Ortiz aquí, Hernando de Soto, en el día que nos sorprendieron con el cambio de la juramentación a último minuto, que lo llamaba insistentemente. Y ha tenido el descaro César Acuña de decir que no lo estaba llamando para felicitarlo solamente a su amigo. Bueno, de que son amigos, eso es la realidad, son dos políticos de la misma generación, probablemente muy cercanos, pero claramente lo que estaban buscando era poder componer un gabinete en donde se mantenga la palabra de Balcázar y la palabra de Cerrón. Recordemos que también en este mismo canal se ha hablado sobre cómo Vladimir Cerrón echó a Acuña y a Luna, diciéndoles que a través de estrategias leninistas los pudo capturar y los pudo manejar. Sí, definitivamente César Acuña ha tenido parte muy importante en el veto a Hernando de Soto, pero porque le había quitado los ministerios, ¿no? Salud y Trabajo, que son los que, digamos, más le interesaban, porque entre esos dos ministerios, bueno, indirectamente se nombra vía el Ministerio de Trabajo al presidente ejecutivo de Salud, que maneja pues 15.000 millones al año. Minsa, bueno, estamos hablando de un total de más de 20.000 millones casi al año de presupuesto entre los dos ministerios. Y parece que Hernando de Soto esos ministerios se los había quitado, ¿no? a César Acuña y le había pedido refrescar, ¿no? esas carteras para que la población confíe, ¿no? en el nuevo gabinete. Así es, pienso que con toda la tibieza que yo le critico a Hernando de Soto, él venía con la idea de poder refrescar y de traer personajes más técnicos al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud, que ahorita están en una crisis total. Salud está casi quebrado y es increíble cómo desde el gobierno de Martín Vizcarra han destruido probablemente la única empresa sólida que tenía el Estado peruano, y por otro lado el Ministerio de Salud, que es una desgracia en todos lados. Pero hay un tema adicional. No habría servido de nada, creo yo que el punto cúlmine para vetar a Hernando de Soto ha sido que no habría servido de nada tener Salud y tener el MINSA si no tenías el Ministerio de Economía. Y todo indica que Hernando de Soto tenía a una persona muy preparada y muy técnica para asumir el Ministerio de Economía, que al final lo terminaron bajando, ¿no? Claro, no solo Denise Miralles es la PCM ahora, sino que ella controla, ¿no? indirectamente el Ministerio de Economía. Ella ha estado siempre al lado de José Salardi, que es una persona vinculada a APP. Ha hecho el plan de gobierno, por Dios, y César Acuña nos viene a decir, sin que se le mueva una pestaña, ¿no? de que no tiene nada que ver con este gabinete. Tiene 7 ministerios y a la PCM. Y no tiene ningún problema en decirnos a todos que él no tiene nada que ver. Claro, y esta es una estrategia, amigos, que va a aparecer en todo el proceso electoral. Estamos a casi un mes y tanto de las elecciones, y la negativa de no decir y de no afirmar que son cogobierno ya la hemos escuchado desde antes. No quisieron decir que eran cogobierno con Pedro Castillo, pero se oponían a la vacancia. No querían decir que eran cogobierno con Dina Boluarte, pero manejaban ministerios. No querían decir que eran cogobierno con José Gerí, y mantuvieron sus ministerios, y ahora no solamente los mantienen, los aumentan. Este gobierno del señor Balcázar es claramente un gobierno marxista-leninista de Perú Libre, con participación de aliados estratégicos, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, y también no hay que olvidarnos que también está Fuerza Popular ahí. Eso es lo que inquieta y que incomoda con los descubrimientos, por ejemplo, de la presencia de este personaje cercano a Joaquín Ramírez en el gabinete de asesores de José María Balcázar, ¿no? Claro, y recién estamos viendo los primeros nombramientos. Hay un nombramiento, por ejemplo, que ha pasado completamente
completamente desapercibido, que es el caso del señor Wider Herrera, que aquí también en Willax ha sido donde se ha mostrado quién era Wider Herrera, brazo derecho. Pero no pudieron imponerlo. De Vladimir Cerrón, pero lo metieron a la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Pero al final... Pero va a terminar todavía ahí. O sea, los nombramientos, eso iba, disculpa, Augusto, los nombramientos, solamente tenemos los nombramientos oficiales de los ministros. Claro. Y en las próximas horas se va a poner nuevamente a Wider Herrera, se va a poner nuevamente a personajes. Van a ver a dónde se colocan a todos estos personajes y vamos a tener que estar muy atentos sobre el nombramiento de viceministros, sobre el nombramiento de altos asesores, porque ahí es donde está la mano de Fuerza Popular, la mano de Perú Libre y la mano de todos estos partidos del cogobierno. Bueno, Perú Libre sí tiene a una ministra, ¿no? Esta Jari Izarra Treyes, la ministra de la Mujer, que maneja un presupuesto de más de 1.000 millones al año. Ella sí tiene un vínculo con... político directo con Perú Libre. Sí, pero... aunque manejen un ministerio, y además es sorprendente que Cerrón también continúe con la misma cantaleta de que pese a que tiene al presidente, pese a que él consiguió los votos, pese a que él negoció con APP y con Podemos y que boicoteó la elección de Mari Carmen Alba, diga de que no tiene nada que ver con el gobierno. Claro, y dice explícitamente, di la orden de que nadie participe de Perú Libre en el gabinete. Di la orden de que nadie participe de Perú Libre, tiene una ministra, tiene al presidente. Quieren ver la cara, ¿no? Ha intentado poner a su asesor principal o secretario general de la presidencia. Para controlar directamente, a su abogado. A su abogado para controlar directamente a Balcázar. Y lo más gracioso es que hay veces las personas no entienden cómo trabaja la mente criminal de Cerrón, es que cuando comiencen los nombramientos de prefectos y subprefectos vamos a ver el carnet de Perú Libre por todo el Perú. Y es ahí... En elecciones. En elecciones. Y es ahí donde está mi mayor preocupación. Yo le pido a las fuerzas serias del Parlamento, aquellos que votaron por Mari Carmen Alba, aquellos que creen en la democracia, que no otorguen el voto de confianza al gabinete, y si tenemos realmente claridad de lo que está pasando en este país, que presenten la moción de censura contra Balcázar. Porque tener a Balcázar durante el proceso electoral es tener a Cerrón dirigiendo el Estado en el proceso electoral. Ya nos quejamos el 2021. Si nos vuelve a pasar, es culpa de un parlamento tibio y cobarde. Renovación Popular sí ha dicho que no va a dar el voto de confianza. Avanza País también va a negarle la confianza a digamos, al gabinete Miralles. Así es. No confiamos justamente en esta componenda que ha ocurrido y sobre todo creerle a un marxista-leninista. Entiendo que los ministros tienen un peso muy importante en este país, pero si nosotros comparamos qué era ser ministro en la época de Alan García, en la época de Alberto Fujimori, en la época de Alejandro Toledo, ser ministro era un honor y un ministro duraba más de 2 años en el cargo. Ser ministro el día de hoy es casi como ser un fusible. Entonces, si uno le otorga el poder absoluto a un marxista-leninista como el señor Balcázar, que no se arrepiente de haber postulado por Perú Libre, que coordina directamente con el prófugo Vladimir Cerrón, que recibe órdenes de él, realmente otorgarle una confianza al gabinete es darle el poder y la confianza a Perú Libre. Muy bien. Bueno, muchas gracias, César, por haber estado con nosotros esta mañana. Y vamos a ver cómo se va decantando esto, pero ya sabemos, Avanza País y Renovación Popular por lo pronto no van a darle el voto de confianza. Vamos a ver qué hace Fuerza Popular ante las evidencias de que ellos también están comprometidos con el gobierno de José María Balcázar. Muy bien, ahora sí le damos pase a Omar Ruiz de Somo Curso y los deportes. ¿Cómo estás, Augusto? Buenos días. Bueno, venimos con todos los goles de la Champions, pero antes casi confirmado los partidazos que va a jugar la selección peruana. España eligió a Perú para jugar una semana antes de su debut en el Mundial. ¡Qué lujo! Mira, vamos a jugar el 8 de junio frente a España, de Lamine Yamal y compañía. En México, sí, en México, en Puebla. O sea, Perú va a jugar ahorita en una semana nada más con Senegal, mundialista, con Honduras, que no va al Mundial, con Escocia, que va al Mundial, y con España. Hay que aprovechar, Mano Meneses, así nomás la selección, nuestra querida bicolor, tan venida menos, nos enfrenta a 3 selecciones mundialistas y a una de la categoría de España.
España decide jugar frente a nuestra selección a una semana de su debut en el Mundial. Vamos con goles, vamos con la realidad de la Champions. Real Madrid avanza a los octavos de final. Le ganó al Benfica, pero empezó perdiendo en casa. A los 14, Rafa Silva sorprendía, enmudecía el Santiago Bernabéu, pero a los 16, ahí nomás, 2 minutos más tarde, aparecería el francés Aurélien Tchouaméni. Pase del uruguayo Federico Valverde. Ahí está, qué rica definición en primera, al costado, seca la definición. A los 32 le anulan un gol al Real Madrid. ¿Cómo le ha costado esta llave al Real? ¿Cómo le está costando al Real de Álvaro Arbeloa? Le cuesta muchísimo con toda la cantidad de figuras que tiene. Ahí está anulado. Está adelantado por un hombro y un brazo. Arda Güler, el turco, y luego toda la capacidad de Vini Junior. Complicado, peleón, provocador, pero crack. Esperemos verlo explotar en el Mundial, que está acá a la vuelta de la esquina, que empieza en el mes de junio. Otro gran pase del uruguayo Federico Valverde, quizá en este instante uno de los 3 mejores volantes del planeta, ¿no? Cómo está asistiendo, y el Real avanza a la próxima ronda de la Champions como tenía que ser. El Paris Saint-Germain también empezó perdiendo, sí, el campeón de la Champions perdía frente al Mónaco. A los 45 el gol de Akliouché. Estaban ganando al PSG acá. Mamadou Koulibaly, 1,90 m de puro músculo, durísimo. Y lo botan a Koulibaly, al capitán del Mónaco. Claro, va muy fuerte. Y a los 60 llega el empate de Marquinhos. Marquinhos, el brasilero, que nos hizo gol aquella vez en las eliminatorias. Cuando te acuerdas que Ruiz Díaz fue al primer palo, lo metió Reynoso para que marque el primer palo a Ruiz Díaz. No era, no. Exacto, tribuna norte, y luego vendría el Giorgiano Barasteglia, el ex Napoli, campeón con Napoli, marcando el 2-1, y a los 91 el empate de Jordan Tessé. Sin embargo, no alcanzó para que el Mónaco, que hizo una presentación bastante digna en el Parc des Princes, pueda avanzar. Avanza el Paris Saint-Germain. Y ahora vamos, ¿qué pasa con los equipos históricos de Italia? Hasta el Perno. Juventus logra emparejar la llave. Le ganó 3-0 al Galatasaray de Turquía. Ahí está el gol de Locatelli. Después tarjeta roja para Kelly, Loïc Kelly, el defensa inglés. Pero seguía remando Juventus, y a los 70 Federico Gatti, el 12, faltaba un gol a la Juve, le faltaba un gol para irse al suplementario, y lo iba a conseguir con el mejor jugador de Estados Unidos, con Weston McKennie. El gol de McKennie a los 82, y vas al suplementario en Turín, en tu cancha, y te elimina el Galatasaray. Qué lejos los tiempos de los 80, con Platini, con Boniek, esa Juventus ganadora de todo. Ahora elimina un equipo noruego al Inter de Milán, por favor, y en su mismísima cancha aparece Víctor Osimhen, el ex Napoli nigeriano, a los 106, y les tocaba final, ya la vergüenza. El pase de Singo y el gol de Yilmaz. ¿Qué pasa con los equipos del calcio? De mal en peor. Con todo respeto a Galatasaray, la historia riquísima de la vecchia signora, ¿dónde ha quedado? Vamos ahora con CR7. Cristiano Ronaldo, 965 goles, a 35 del gol 1000. Ahí está el gol de CR7. El Al Nassr goleó al Al Nashma en la Liga de Arabia Saudita, fecha 10. ¿Llega a los 1000 goles antes del Mundial? No creo, ¿no? Bueno, esto es genial. Pasó ayer tarde por la noche. Eric Noriega anotando un golazo de cabeza, el peruano, con el Gremio de Porto Alegre frente al Atlético Mineiro de Hulk. Ahí está el cabezazo del volante peruano. Está jugando bien. Y en Brasil, que es bien bravo. Después, los 3 defensas mirando cómo Víctor Hugo marcaba el gol del empate.
Y a los 66 se toman, nadie se apura, ¿no? En Brasil nadie se apura, todos la conocen. Y ese balazo de zurda, pase del peruano Eric Noriega. Claro, la definición pues es todo, ¿no? ¿Cuánto lo han calificado? 8.4 lo han clasificado a Noriega. Ahí está su golazo. Golazo de cabeza. Primer gol de Noriega de Gremio. Sí, primero. Mira, ese golazo, cómo busca ahí el espacio y ataca de cabeza perfecto. Eric Noriega, que había sido criticado la fecha pasada en el torneo estadual. Y otros peruanos también anotando. Qué bueno, ¿eh? A tan poquito los partidos de marzo con la selección en Europa. El golazo de Kenji Cabrera, que ahora está rubio, aplatinado, con el Vancouver Whitecaps frente al Cartagines de Costa Rica, Conca Champions, en Canadá, en la bellísima Vancouver. El segundo gol de Kenji Cabrera con la camiseta del Vancouver Whitecaps. Mira con quién comparte camerín, con Thomas Müller. Con Thomas Müller comparte vestuario, ducha Kenji Cabrera. El golazo del peruano en la Conca Champions. Qué bueno verlo después de tiempo a Kenji Cabrera, que la selección tiene que explotar. Por ahora no ha demostrado nada en la selección, Kenji Cabrera. Veremos si Mano Menezes lo toma en cuenta para la próxima convocatoria. Y bueno, dos peruanos anotando a mitad de semana en el extranjero. Vámonos ahora a la Copa Libertadores, donde Botafogo en el Milton Santos de Río de Janeiro le ganó al Nacional de Potosí. A los 5, el internacional Alex Telles. Y a los 51, Danilo, unos jugadores también que tienen en Brasil, ¿no? Alex Telles, Danilo. A los 51, el gol de Danilo en la fase 2, compromiso de vuelta de la Copa Libertadores. Botafogo se enfrentará en la próxima etapa al Barcelona de Ecuador, que eliminó al Argentino Juniors en el Diego Armando Maradona. A los 12, gol anulado por mano de Nicolás Oroz. Eliminaron al equipo de Argentino Juniors, donde debutó Maradona en su misma cancha. Había bastantes hinchas del Barcelona, bueno, aquí en la tribuna, ¿no? Bastantes hinchas. El equipo dirigido por César Farías, el venezolano, con gol de Johnny Quiñones de penal. Avanza a la... definición de penales, ¿no? Definición de penales, la manda a la tribuna, a los Cuevita, Eric Fernando Godoy. Y clasificación histórica del Barcelona de visitante en la Argentina. Más partidos de Copa Libertadores de América. Bahía frente al O'Higgins de Rancagua, de Chile. Avanza el Bahía, también por penales. Al minuto William José. Después, este es el empate de los O'Higgins. No, el 2-0 del Bahía. Arnaldo Castillo. Arnaldo Castillo. Ahí está el descuento del paraguayo. Y se van a los penales. Dramático. Ayer Copa Libertadores pura como cristal. Como cristal, puro penal. Definición de penales. Anota Miguel Brizuela, el argentino, en defensa. Y ahora Everton Ribeiro. ¿Cómo vas a pinchar ahí la pelota? Bahía se enfrentará en la próxima etapa al ganador del Tolima y el Deportivo Táchira de Venezuela. Saltamos que regresamos a Europa. Está bien, no hay problema. Vamos a ver al Borussia. A las abejas asesinas del Borussia. Frente al Atalanta de Bérgamo. Gianluca Camaca. A los 5 minutos ganaba el Atalanta, donde alguna vez perteneció al plantel George Forsyth. Sí, el Atalanta de Bérgamo. No tapó, pero estaba en el plantel. A los 45, Zappacosta, el 2-0 el Atalanta. A los 57,
Mario Pasalic, el croata, le deja le abre la cabeza. Le abre la cabeza, corte en la frente, Gianluca, todo pelota, un poquito de hueso de Camaca. Y a los 98 de penal, Samardic. Atalanta se enfrentará al Arsenal o al Bayern de Múnich. ¡Qué bravo! Regresamos a Sudamérica. Bien, Di María presente en la victoria de Rosario Central en la Liga Argentina, 2-1 frente a Gimnasia. A los 4, Nacho Fernández, el ex River Plate, el flaco Nacho Fernández. A los 52, el empate Enzo Jiménez, el paraguayo. A los 60 sale el Fideo Di María de la cancha. Cosa rarísima. Y a los 75 Gastón Ávila. Ganó, qué mezcla, ¿no? Hemos ido de la Copa Libertadores a la Champions. Hemos venido a hablar de Perú con el... Sí, hay que cambiar. Vertiginosa información. Y ya saben que para el colegio, que empieza ya en unas semanas, tenemos las zapatillas de Wallon, que son una maravilla. En blanco y en negro, para que juegues tu pichanguita en el recreo y después del colegio en el parque. Sabemos que Wallon está en todo el país, tiene 29 tiendas, está en San Juan del Lurigancho, está en Punta Hermosa. Y si no quieres ir a la tienda, compra de tu casa en la página de wallon.com.p. Las pelotas del colegio también están en Wallon. Así que Wallon ya sabes que es amor por el deporte. Nada más en los deportes, pero hay mucho más información. Muy buenos días. Gracias, Omar. Vamos de inmediato a la emergencia que ocurre en Arequipa. Hay varias localidades devastadas por los huaicos luego de varias horas de precipitaciones. Ante la ausencia del Estado, un equipo de Willax está recorriendo las distintas zonas para dar a conocer la realidad, la tragedia que viven decenas de familias que lo han perdido todo. Es la Ciudad Blanca que yace inundada entre inmundicia, barro, pistas bloqueadas y hasta puentes derrumbados. Arequipa vive la peor temporada de lluvias que han ingresado a las quebradas, provocando grandes huaicos, destrozando calles e incluso casas donde el lodo no tuvo perdón. Estábamos en casa, pero ya no se pudo soportar. La puerta resistió hasta cierto momento, pero después se dio y ya tuvimos solamente mi esposa y yo, somos adultos mayores, ya tuvimos que subirnos al segundo piso. Ese es el caso de los pobladores de los distritos de Cerro Colorado y Yanaguara, cuyas calles se han convertido en ríos de lodo y piedras. Me encuentro en este jirón llamado Calle Grande. Miren cómo ha quedado totalmente inundado. El día domingo todo esto estaba completamente limpio, pero debido a las lluvias ha quedado así, lleno inclusive de barro y fango. Aquí encontramos a doña Angélica, quien no puede salir de su casa debido al muro de sacos de arena que cubren su entrada. ¿Cuántos días está así? ¿Usted atrapada en casa? Ya desde el jueves estamos así, que no podemos salir, no podemos entrar, así estamos. Cruzando la pista de lodo, encontramos la casa de la familia Mena, dos adultos mayores que lo han perdido todo. Ambos se encontraban con su hija en el momento de la tragedia. Mamá sube al segundo piso ese ratito y dice, ya entró la torrentera. Yo no sé cómo he salido con el carro a duras penas porque ya estaba arriba, he salido medio para arriba y he vuelto. Dije, voy a volver acá con mis papás y yo no vivo con ellos. Pero ya no podía entrar, ya era todo un río, ya era terrible, no se pudo ya. Ahora su familia, amigos y voluntarios trabajan día y noche para limpiar la casa y rescatar lo poco que queda. Cuando hemos entrado el primer día a la casa, yo entré hasta la cintura a recoger lo que se podía. No lo podemos creer, ¿no? Porque nunca nos ha pasado esto. Y es que el huaico del último domingo destruyó varias casas y negocios de la zona. Incluso parques, canchas de fulbito y hasta juegos para niños quedaron enterrados por el lodo. Me encuentro en la parte de atrás de una casa y miren, toda la pared ha sido completamente destruida producto del paso del huaico.
estamos trabajando el día de ayer, anteayer y hoy día ya hemos retirado más de 1000 metros cúbicos nuevamente, pero como ustedes pueden ver sigue todavía el material y lo que también están sacando de las viviendas los vecinos. No hay duda que esta es la peor cara que nos da la furia de la naturaleza, que esta vez se ha ensañado con decenas de arequipeños que no sienten el apoyo que debería darles el gobierno de turno. Bueno, y hay muchas zonas que continúan en este abandono por parte del Estado. Así es, tenemos un equipo en Arequipa, Luis Sánchez con la cámara de Omar Chepote en vivo para ver cómo ha amanecido Arequipa el día de hoy. Con el enlace vamos de inmediato. Augusto, Albina, ¿cómo están? Yo me encuentro acá en una residencial que, miren, ha quedado devastada por el paso del Huayco. Miren cómo ha quedado esta camioneta, este auto, completamente enterrado. No lo han podido mover porque inclusive el lodo ya se puso duro, es complicado sacar ese vehículo. Y más al fondo ustedes pueden ver cómo han quedado la entrada de las casas. ¿Por qué? Porque, digamos, toda la torrentera que yo les mostré en el primer enlace queda al fondo. Entonces de la torrentera salió toda esa agua, todo ese Huayco, lodo, piedras y vino hacia esta residencial Flora Tristán que se encuentra en el cercado de Arequipa. Aquí, por ejemplo, ya se han instalado y ya comienzan a trabajar equipos de la misma municipalidad provincial de Arequipa y algunos voluntarios que están entregando inclusive productos de primera necesidad a los vecinos afectados. Hay galletas, hay frazadas, hay agua, no hay papel higiénico, todo lo que puedan necesitar. Hay inclusive latas de atún para poder ayudar a los damnificados de este terrible Huayco. Pero vamos a dar ahora un vistazo de cómo ha quedado la residencial. Nosotros estamos en la parte alta de la residencial y vamos a ir por este lado. Inclusive, miren, están preparando allá unas ollas porque van a hacer una suerte de olla común también para cocinar para los vecinos que no tengan, porque inclusive algunos han perdido sus cocinas, toda la parte, sobre todo los que viven en los primeros pisos de esta residencial, ¿no? Que era, acá vamos a ir bajando, ¿no? Vemos el lodo ha cubierto inclusive hasta los mismos parques que estas residenciales modernas tienen normalmente, también lo han cubrido de lodo. Compañeros, miren, vamos a ir por este lado, con mucho cuidado también, Luis, porque acá... Veo que ahora el problema es mayor con el lodo que se va secando, genera un problema aún mayor. No solo es el Huayco, sino ahora cómo remover estos restos ya secos, ¿no? Exactamente, Augusto, y para eso están utilizando maquinaria pesada. Ojo, la municipalidad está colaborando, sin embargo, no es suficiente. Muchos vecinos incluso están contratando esta maquinaria pesada con sus propio dinero. Increíble. Y obviamente ustedes saben que eso cuesta bastante, ¿no? Claro. Ellos temen inclusive que otro brote de lluvia vuelva, o sea, mire, todo lo que sea de alguna manera, entre comillas, limpiado, entre comillas digo, porque mire, todavía hay barro donde yo estoy caminando, pero todo esto puede volverse en cero. Vuelve otra vez un barrazo. Se vuelve a llover, vuelve a otra vez. Exactamente. Miren la cantidad de tierra que han sacado. Miren, para que ustedes tengan una idea de cómo estaba cubierto toda esta parte. Ahora, para tener una idea, Luis, intransitable. Esta parte donde te encuentras, esta residencial, ¿es el cercado, es el centro mismo de Arequipa? Exactamente, Albina, es el cercado de Arequipa, como decir cercado de Lima, no, es el centro de Arequipa y toda esta zona donde yo estoy es una zona residencial, ¿no? Esta es una urbanización, ¿no? Y toda esta urbanización ha sido afectada. Y miren, hay algunos que inclusive han puesto sus colchones. ¡Colchones! Estas personas de azul que ustedes están viendo son personas que trabajan en el área de parques y jardines de la municipalidad, ¿no? Que también están apoyando, porque definitivamente es terrible cómo ha quedado, miren, esta entrada, ¿no? Claro, hasta ahí arriba se ve la marca de hasta dónde llegaba el Huayco. ¿Usted es vecino de acá de la zona? Sí, ¿de qué? ¿Cuánto ha perdido usted a raíz del Huayco? Bueno, pérdidas mayormente no me han sucedido porque tuve la precaución de hacer mis parapetos antes. Ah, ok. ¿Ya? Entonces yo sí he podido
salvar en mi domicilio. ¿Y sus vecinos? Lo que me da pena es todo lo que ha sucedido en Flora Tristán y otros vecinos de más arriba, que prácticamente todo el primer piso han perdido todo. Claro. Todo por desidia de ejecución de obras. Obras que debieron hacerse con anticipación. Increíble. Y en su debido momento. Tal cual. Siempre se espera... Que de alguna manera ya se había advertido, ¿no, vecino? Advertido ya hace muchos años. Mira eso. Es de ahorita. Son varios años que se advirtió. Ese atoramiento de la torrentera de acá de Chullo, con la avenida Fernandini, ¿ya? Wow. Luis. A varios alcaldes a defensa civil. Muchas gracias, vecino. Vamos a entrar aquí. Sí, lo que está mostrándonos Omar Chepote es impresionante. Efectivamente, las casas de los primeros pisos están devastadas. Mira, ahí está la propietaria, parece. Sí, a ver, con mucho cuidado. Mire, quiero que vean lo que estoy pisando ahora. Miren, esta cantidad de lodo. Y eso, miren, ya está duro. A pesar de que le han echado agua para de alguna manera poder sacarlo, pero eso está duro. La sala, un dormitorio. ¿Cómo limpiar esta casa, este departamento, Dios mío? Pérdida total. Mire, acá está. Señora. ¿Es la propietaria? Mucho lo que ha pasado. Yo sé que le han perdido todo. Usted es la propietaria del departamento. No, nosotros alquilábamos acá. ¿Se alquilaba? Sí, para mi hija que estudia acá en la Cato. Pero igual todo se ha perdido, como ve. Todas sus cosas. Camas, ¿Dónde? ¿Ustedes estaban acá? ¿Habían salido? No estábamos aquí. Habíamos salido. Mi hija... Afortunadamente, porque mire cómo quedó todo esto. Todo, la cocina está destrozada, los cuartos. Hemos podido salvar un poco de ropa, unas cosas, pero ya los... Pero esto, ¿con qué le han dicho? ¿Cómo ya es casi... no se puede limpiar? Mire todo lo que hay que trabajar acá. Se ha trabajado un poco con los papás de mi sobrina también, que vive acá conmigo. Pero ya no, el resto ya no podemos hacer más, porque las cosas están afuera y están destruidas. Laptop, impresora, televisor, todo se ha perdido. Bueno, yo sé y he visto que la municipalidad los está ayudando, pero de alguna manera ustedes se sienten abandonados por el Estado, porque el presidente Balcázar estuvo el día de ayer acá, pero fue una visita express. Sí, un rato nomás estuvo y no hubo ni lluvia siquiera, ¿no? Como para que vea, pero igual, así como está, ya tiene varios días esto ya. Claro, esa casa está inhabitable ahora, pues. Igual, ahorita habían venido unas señoras, pero ella no tiene mucha fuerza, pues. ¿Cuántos vecinos han sido afectados de esta manera? Solamente el primer piso. De toda la residencial. ¿Pero de todos los departamentos? Solamente el primer piso. Este es el bloque C. Completamente lodo. ¿Hasta dónde ha llegado el lodo? Señora. Ahí tenemos las marcas en la pared. Luis. Mire. Sí, hasta acá. Miren, toda esta parte ha cubierto el lodo. Es más, acá se ve mucho mejor en la puerta, ¿no? Miren, ha llegado hasta la parte de acá. Miren la cocina cómo ha quedado. Wow. La parte de la lavandería, es increíble. Ha arrasado con todo. Esa parte del reposero, toda esa parte de abajo, todo ha arrasado con todo, lo ha destruido, ¿no? Es terrible cómo ha quedado esta casa, ¿no? Porque acá vamos a tener que caminar con cuidado, por favor, Omar. No te vayas a resbalar porque esa parte sí está un poco resbalosa, ¿no? Pero no, ahí es se lo que están necesita viviendo maquinaria, ¿no? De Arequipa. Necesitan ayuda, compañeros. Por supuesto, porque... Y esto es una pincelada nada más de lo que se está ocurriendo acá en Arequipa y que quizás muchas personas o muchas autoridades no lo estén viendo, ¿no? Pero es así como están viviendo ahora, como están pasando la noche. Vamos a ver por acá, a ver, vamos a agarrarnos de aquí un poco. Sobre todo porque pasan las horas, Luis, y esto se convierte en foco de transmisión de el dengue. O sea, esto termina siendo totalmente dañino para la salud. Miren, con escoba y balde van a poder hacerlo un poquito, pero lo que está adentro sí necesita la succión por parte de maquinaria. Seguimos contigo. Sí, mire, acá inclusive se festejaban un cumpleaños, mire por lo que estamos viendo. Pero mire la escena, parece una escena de terror, ¿no? Todo este fango, el mueble destruido, acá inclusive mucho más agua, me tengo que mover un poco más despacio porque acá sí se pega un poco el pie cuando caminamos, ¿no? Toda esta parte ha quedado destruida. Todo pérdida, ¿no? Una habitación.
A ver, vamos a ver acá. Mire, ha entrado ahorita acá Omar Chepote. Miren la profundidad. Miren la profundidad de lodo que hay acá. Es un daño grave, ¿no? A la pared. Es increíble. Exacto. Y tengo que agarrarme acá, mira, porque se ha quedado con cuidado porque se queda atorado. Cuidado, Omar, porque se queda atorado. ¿Cuántos días ya llevan en cuidado. esta inundación, en esta pérdida de sus objetos? El domingo, porque te cuento, esto ha sido producto, ojo, para recordar un poquito, de dos huaicos. El primero fue el día jueves, que de alguna manera fue un huaico que afectó a los vecinos, pero no fue tan potente. Entonces, desde el jueves, viernes, sábado estuvieron limpiando. De pronto, el domingo ocurre el segundo huaico y este fue mucho más fuerte, mucho más potente. Y mire cómo han quedado las casas, inclusive los parques, toda la zona alrededor de la torrentera. Es por eso que muchos vecinos también me dicen de que tienen miedo, o sea, están limpiando, ¿no? Pero tienen miedo de que vuelva a ocurrir, porque no se sabe. Claro. Bueno, está totalmente devastado este departamento. Todos los departamentos del primer piso de esta residencial en el cercado de Arequipa están de igual forma arrasados por estos huaicos y la verdad que parecen inhabitables, ¿no? ¿Cuántas familias están sufriendo este mismo destino, ¿no? Y la verdad que sí, es esa contradicción de la celebración con el lodazal que hay abajo. Es muy poderosa esa imagen. No, y además que te da cuenta un poco de lo desprevenidos que estaban. Y ojo, la población no necesariamente tiene que estar, ¿no?, de por sí alertada, como uno de tus entrevistados. Las autoridades han tenido que hacer un trabajo, ¿no?, de comunicar también, ¿no? Se viene el periodo de lluvias, ¿cuáles son los trabajos de prevención que se están haciendo y que deberían incluir también en la comunicación y el diálogo con los vecinos de estas zonas vulnerables, ¿no? Claro, no, nula la prevención, nula la comunicación y evidentemente no solo en Arequipa, sino en el Perú entero estamos abandonados a nuestra suerte porque la autoridad es nula. Sobre todo, compañeros, porque a mí lo que me han dicho también es que el plan que debería haber, el plan de emergencia de riesgos y desastres, debió haberse hecho para este año y no se hizo, ¿no? Entonces, esta es la consecuencia de la falta, de alguna manera, de trabajo de las autoridades encargadas que tendrían que prevenir que esto pase. Y miren las consecuencias. Muy bien, Luis, muchas gracias a ti y a Omar Chepote por este despacho desde Arequipa. Vamos a tener, por supuesto, toda la información con nuestro equipo desde esta zona de desastre que estamos viendo realmente muy afectada y poco o nada ha hecho el presidente José María Balcázar. Todos los esfuerzos aquí de los privados, de los vecinos y de la municipalidad local. Regresamos en cualquier instante, Luis, gracias. Vamos a ver también, no solamente es en el sur de nuestro país, sino también en el norte, en Chiclayo. Hay imágenes de un hospital a uso que el techo se desploma y con pacientes adentro. Así como esta enfermera, varios pacientes y trabajadores quedaron en riesgo de ser aplastados por el techo del Hospital Nailab en Chiclayo. El centro médico sufrió una gran acumulación de agua debido a las intensas lluvias en la ciudad, lo que causó que varias partes del techo colapsen repentinamente. Esta misma situación se vivió en el Hospital Regional de Lambayeque, donde los pasillos quedaron obstaculizados con los restos de las estructuras. Felizmente no se reportaron heridos en ninguno de los dos centros médicos, sin embargo el desprendimiento obstruyó la atención continua, afectando a varios pacientes. Lo que causa más sorpresa es la fragilidad de la estructura en el Hospital Nailab, que tan solo tiene 2 años de funcionamiento con una inversión de 6 millones de soles. Pero este no es el único centro médico afectado por estas lluvias. Un panorama similar se ve en el Hospital Las Mercedes, en Minsa, en donde el agua ya desborda los pasadizos, afectando a cientos de pacientes. Incluso el Hospital de la Sanidad de la Policía también ha sufrido los estragos de las intensas lluvias, con varias partes del techo destruido e ingresando el agua con fuerza. Mientras que en las calles de Chiclayo siguen viéndose inundadas ante una grave situación que afecta a miles de familias y hasta ir al hospital puede ponerte en riesgo.
Bueno, y tremendo susto también se han llevado unos pequeños en Tumbes. El río Zarumilla siempre no crece en esta época del año y bueno, y genera desbordes, inundaciones también en la población. Miren ustedes, estas imágenes corresponden al traslado con ayuda de la población. Hay 4 niños que fueron rescatados por la policía también. Esto es una chacra de plátanos en el curso del río Zarumilla en Tumbes. Bueno, los menores habían quedado incomunicados porque el agua invadió o rodeó todo el terreno y ya no podían salir. Bueno, la ubicación de estos pequeños se ha dado justo con las cámaras que ustedes están viendo a través de drones, lo que ha permitido que se realice todo un operativo y que puedan dar con ellos y rescatarlos a salvo. Las lluvias en esta zona del país afectan a decenas de personas. Hay alerta en el norte. Y son los propios alcaldes, ¿no? Va el presidente con la primer ministro a Arequipa, dicen, ¿para qué han venido? Han venido solo para la foto. Bueno, ellos ahora anuncian un plan de emergencia. Con la emergencia ya encima, anuncian de cuáles serían las acciones que van a tomar en algunas zonas del país. Ministros asignados en cada zona afectada por las lluvias del Niño Costero. La primera ministra, Denise Miralles, anunció esta medida tras reunirse con los jefes de cartera en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. De un ministro responsable por región, es un mecanismo que ya en otras oportunidades se había ejercido y que estamos reactivando. Desde el día de hoy ya los señores gobernadores saben qué ministro tiene asignado cada región. Ante la preocupación por si las precipitaciones afectarán el inicio de clases, la Premier comentó que por el momento no se tiene planeado un retraso en el retorno a los colegios. Alrededor de 250, me parece, módulos específicos que son para los locales que hayan sido dañados y que podamos, atender rápido y evitar la paralización de clases. Donde incluso desestimó la información publicada por diarios del Estado, los cuales aseguran que hay más de 150 colegios en Arequipa afectados por las lluvias, asegurando que la cantidad es mucho menor a nivel nacional. Nos informó que a la fecha son 46 entidades educativas las que han sido afectadas. Sin embargo, están tomándose conocimiento de algunas otras adicionales. Al ser consultada respecto al descontento de los alcaldes distritales de Arequipa, quienes mencionaron que no ven un trabajo articulado por parte de este nuevo gobierno, respondió lo siguiente. Es la opinión de los señores alcaldes, pero creo que es claro y se ha difundido también a través de todos los medios de comunicación de los ministerios, lo han mencionado también los señores ministros. El Ejecutivo está desde el jueves en Arequipa. Según el INDECI, hasta el momento se ha reportado 52 muertos, con mayor número de víctimas mortales en Apurímac, Junín y Cusco. Con una recomendación: viva la experiencia danza, descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Joinas. Danza, danzas y sabores del Perú. Ahora sí, momento de darle pase a Augusto con información en Elige Bien. Vamos ahora con información en el bloque Elige Bien. El Jurado Nacional de Elecciones no ha logrado un acuerdo con el gobierno de José María Balcázar ni con el Ministerio de Economía. Mucho cuidado, ¿eh? Con respecto al presupuesto adicional requerido para organizar los procesos electorales del 2026. El presidente del organismo, Roberto Burneo, envió una carta al mandatario precisando que el JNE no ha aceptado un monto de 214 millones. Por el contrario, señaló que el requerimiento real asciende a más de 403 millones de soles, cifra que considera indispensable para garantizar las elecciones generales, las regionales y municipales del 2026. Así como los comicios en centros poblados. Esta falta de acuerdo mantiene en debate cómo se financian las etapas claves del calendario electoral de este año.
de manera insólita, Vladimir Cerrón pide debatir de manera virtual. El prófugo de la justicia insiste en que se le deje participar de manera virtual en el debate presidencial del 2026. Incluso el exgobernador regional de Junín, quien se mantiene en la clandestinidad desde octubre del 2023, sostuvo que su candidato a vicepresidente podría exponer el plan de gobierno de su partido, el colmo. En su cuenta de ex, antes Twitter, Cerrón buscó excusar su ausencia antes de dar la cara ante la ley para pagar por sus crímenes. El debate es una contraposición de ideas, propuestas y programas de gobierno. Podría ser virtualmente o exponerlo un vicepresidente. No es un concurso de belleza, porque de ser así perdería por walkover. Sí, la verdad es que está bien fea la cosa por el lado de Cerrón. Muy bien, ahora sí, cerramos el bloque Elige Bien y vamos con Albina, que tiene más información para ustedes. Y estamos a gusto con unos invitados especiales, ¿no? Miren, pónchenlo por acá. ¿Dónde está? ¿No? Uy, se puso tímido. Ahí está. No le gustan mucho las cámaras, pero a su dueño sí parece. Paul Jaimes, candidato a la presidencia por Progresemos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, y también darle la bienvenida. ¿Cómo se llama? Lisi. Lisi. ¿Cuántos años tiene Lisi? 8. 8. Y muy contenta. Tiene ya manejo de cámara, de escena y todo lo demás. Sí, y sube a veces a los meet y le gusta el público. Ah, sí. Los niños y todo, sí, muy contenta. Ah, es grande, ¿no? Y ahí está Augusto. Augusto está jugando con... A Poncho le gusta ahí. ¿Cómo se llama? Chelsea. Chelsea. Es el emblema del partido. Ahora, son perritos rescatados, me contaba. Sí, son adoptados. Nosotros llevamos mucho esta lucha porque somos activistas reales. Ajá, sí, entiendo que su campaña un poco usted le está orientando, además que es los perritos es el logo de su partido. Así es, así es. Los más leales, los más fieles, los que nunca te abandonan, los que nunca traicionan, ahí están. Ya, ok. Bueno, siempre dicen que es mejor confiar en una mascota. Los que nunca te abandonan. Me hace recordar, ¿no? Que usted... está tranquilo. Sí, sí. Me hace recordar que no siempre los humanos son así, ¿verdad? Desgraciadamente sí. Y en política menos. En política menos, pero estamos tratando de llevar un mejor lenguaje, un mejor mensaje para que la gente vuelva a confiar, porque con justificada razón no confían en los políticos el día de hoy. ¿Usted sigue confiando, por ejemplo, en Hernando de Soto? No, nunca confié y por eso son los resultados que se le dijo no puede... Es decir, que cuando usted supo que él era uno de los designados para ser presidente del Consejo de Ministros, ¿qué pensó en ese momento? Bueno, como siempre, como él es un gran lobista, iba a traicionar nuevamente a los intereses de todos los peruanos y pensar en sus intereses propios. El solo hecho que esté aceptando ser premier de un prófugo, Vladimir Cerrón, porque él es el presidente del partido Perú Libre, y por tal motivo es un presidente interino, el señor Balcázar, el que define todo ese señor Vladimir Cerrón. Entonces eso ya te dice la calidad de moral y principios de Hernando de Soto. Y el solo hecho de tener pugnas por ministerios, como lo fue con 8 ministerios, independientemente que ya tenemos al señor César Acuña, que no deja también su mala maña, ¿no? Ahora, claro, lo que señala Hernando de Soto es que cuando él se dio cuenta, ¿no?, de alguna manera que habían estas prebendas, estas cuotas de poder, al parecer se empezó a desanimar, aunque luego dice que se enteró por la televisión que no iba a ser presidente del Consejo de Ministros. No renunció, lo renunciaron o lo chotearon, así de práctico. Él mismo dice, se enteró por los medios que le habían cambiado el gabinete y ahí le dijeron que no podía ser ese día porque no había las bandas presidenciales, que iba a ser al día siguiente. En algún momento usted señaló que usted lo va a reemplazar o lo suple porque él tenía cercanía con mineros ilegales. Él siempre ha defendido esa postura. Eso? Claro, lo que sucede es lo siguiente: nosotros apoyamos a los emprendedores, a los buenos mineros, a los pequeños mineros que quieran formalizarse, que quieran cumplir las normas ambientales. No obstante a ello, con los mineros que están deforestando nuestra Amazonía peruana, como ejemplo del tema de Inambari, en Tambopata, o el tema del río Nanay en Loreto, o que están entrando en reservas naturales como
como el Manu, el Candamo, el Pacaya Samiria, es imposible tú llegar a un punto de consenso con ellos y no hay forma alguna. Ahora, ¿cuántos años tiene usted? Ahora acabo de cumplir 47. 47. Bueno, el presidente Gerí dicen que ha hecho quedar mal a los jóvenes que pretenden llegar a Palacio de Gobierno. No, pero es inmaduro. Aparte que él no fue elegido para presidente, él nunca postuló para presidente, ni tampoco ganó las elecciones para congresista. Recuerda que él fue un accesitario y si no hubiera sido por el contubernio o la sociedad del partido Somos Perú y la desgracia que nos han dado con este pacto mafioso de los partidos tradicionales, esos son los resultados. Ahora, con el discurso de animalista, me encantan sus perritos y me gustan mucho. Gracias. Pero quiero ir a fondo, porque si bien es cierto, con este eslogan busca de alguna manera llamar la atención, captar votos. No tanto llamar la atención, sino lo que buscamos es incluir como punto de agenda adicional un derecho más que siempre hemos buscado. Quiero hablar de algo que sí quisiera que usted me lo explique de manera técnica. Sí, claro. ¿No? Con relación, por ejemplo, al tema de salud. ¿No? Sí. Ayer hemos tenido aquí al general Williams y quiero saber qué plan tendría usted para justamente mejorar la atención en cuanto a salud en nuestro país. Son dos temas, uno es salud y el otro es Ministerio de Salud a través del CIS, que ese es el caso, ¿no? Las personas en el caso de salud siguen muriéndose o tienen 24, 48 horas postrados en una silla de rueda. Y a ellos, pese que han aportado 25 o 30 años de su vida, no les interesa al personal de salud o a la política de los directores de salud cambiar esta situación. Y por tal motivo, si ya colapsó el sistema, pues hay que modificar la norma. ¿Qué te estoy diciendo? Que así a ti te retienen un porcentaje mensual en forma obligatoria de tus haberes, pues hay que modificar la norma, señores, para que tú puedas tener la opción de pasar a una EPS. No necesariamente te tengo que dejar morir en salud o pasar al CIS y así lo fuera, porque ha superado largamente esta situación. Y en el caso del PADOMIS, que nosotros rescatamos mucho, que es el programa de atención médica domiciliaria de salud, vamos a crear en un hecho histórico el programa de atención médico domiciliaria para el CIS, porque creemos que con ambulancias bien equipadas y con personal médico especializado se te puede atender también en el domicilio y no dejar colapsar el Sistema Nacional de Salud. Recordar que para este año se ha aprobado 15.500 millones, siendo uno de los presupuestos más bajos de América Latina en tema de salud. Bueno, vamos a estar atentos. Era la duda que tenía, porque claro, todos pueden tener el plan técnico, pero el problema siempre está... ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se financia? ¿No? Y cuáles son los tiempos finalmente, ¿no? Si es que 5 años van a ser o no suficientes. Tú no vas a poder solucionar, ni nadie va a poder solucionar la desgracia que nos han llevado a lo largo de 50 años. Pero lo que sí puedes tener como punto de agenda temas principales, el solucionar muchos de los temas de salud, varios de los temas de transporte, el tema de la delincuencia, señores, infraestructura vial necesaria, porque parece que solamente vemos infraestructura nacional, pero no vías de penetración, como lo que conecta los centros poblados o la parte del Perú profundo que está olvidada. Vamos a traerlo de vuelta aquí al estudio para poder que pueda debatir con otro candidato. Le agradezco mucho. Paul Jaimes ha estado con nosotros del Partido Progresemos. Nos vamos. ¿Dónde están los perritos? Por ahí están. A jugar con uno de ellos. Tenemos que hablar en tanto ahí. Para terminar, para despedirme. Recuerde que este va a ser una pelea entre el perro y el chancho. Muy bien. Y el perro está rabioso. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos justamente a hablar de calor, ¿no? Atentos con las altas temperaturas. Hemos llegado a 34 grados, 36 grados. Imagínense el sofoco, ¿no? Con temperaturas y la sensación que podría llegar hasta 38 grados. No se confíe, porque se ha visto abundante neblina en los últimos días, sobre todo en la parte costera, pues las temperaturas están altas. Hay un calentamiento del mar frente a la costa. Y bueno, esta es la situación que está generando este calor sofocante. No obstante, se prevé que hacia la mitad, quincena de marzo, esta temperatura empiece a descender. Bueno, muchos hablamos de salud también. Hay que tener un cuidado importante. A continuación.
seguramente usted en casa ha escuchado hablar sobre los meniscos, que nos duelen los meniscos, que hay gente que se opera, los meniscos no se operan. Estamos para hablar de todo ello con el doctor, nutricionista, José Antonio Quispe de BioNutrition. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, mi querida Albina, y a todos nuestros amigos que nos están viendo y están preocupadísimos justamente por su salud. Los meniscos. Exactamente. ¿Qué nos ha traído, doctor, ahí que veo que son como plastelinas, marcilla? ¿Qué es? Efectivamente, los meniscos vienen a ser una estructura cartilaginosa y en este caso tiene una función de soportar nuestro cuerpo. Prácticamente es como el taco de un zapato. Imagínate, si tú no tienes un correcto taco, una adecuada suela, por supuesto vamos a generar un desgaste y toda la estructura de nuestro cuerpo se afectaría. Pero es una estructura que no solamente ayuda a eso, sino que soporta el hueso, al más grande que tenemos, que es el fémur, y también a la tibia. Imagínate que debería ser más o menos como una dona. Esa dona nos genera una amortiguación y obviamente también ayuda a distribuir también el peso del cuerpo. Pero si ya vienen los desgastes, producto de la edad, de la torsión, por ejemplo, este fin de semana en la Liga 1, 4 futbolistas han tenido daños en los meniscos. Claro, es un problema también de muchos deportistas. ¿Y qué es lo que sucede cuando esto se lesiona, cuando se desgasta? Así es, lamentablemente vienen los procesos de inflamación, daño, se hincha el tejido, se calienta el tejido porque inclusive podría generarse una infección posteriormente. Y lo más perjudicial es que se estaría produciendo una posibilidad de hasta una intervención quirúrgica. Ahora, se tiene que operar. ¿Necesariamente luego de algún trauma? Así es, no necesariamente, inclusive una caída puede ser el desgaste propio de la edad también, o sea, a medida que pasa el tiempo, estos meniscos se van no quedando como una dona, como le han manifestado, sino como una especie de CD, ¿Y cuáles o sea, son bastante los síntomas? aplastado. La sintomatología es dolor, que no necesariamente es un dolor agudo, inmediato, sino poco a poco se va dando. Yo me levanto en la mañana, no puedo pararme adecuadamente, durante el día estoy inflamado y ahí vienen los inconvenientes. Bueno, yo no quiero caerme más. Ya me he caído hace poco, doctor. ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué tiene que tomar la gente que nos está viendo? Sí, efectivamente. Número 1, actuar desde ya. Como mi especialidad, que es la nutrición clínica y deportiva, le recomiendo actuar desde adentro, que es lo más importante. No como una cremita que es muy superficial, que solamente es momentánea, o con un medicamento como un Meloxicam, que solamente para un día o dos. Les recomiendo el Regemax. El Regemax es un complemento nutricional, prácticamente es un alimento que por su concentración y los componentes adecuados, que en este caso vendría a ser la proteína del caracol. El caracol es el único animal que regenera su conchita. Y de paso también tiene componentes como la cúrcuma, también estamos teniendo la vitamina C y la boswellia, que viene a ser un componente también que ayuda a desinflamar los tejidos. Y obviamente también deberíamos dar calidad a nuestros movimientos. No solamente estaríamos hablando de que tenemos que estar bien solamente un día o dos o aparentar, sino estar bien por dentro. Bien por dentro, que es tan importante. Doctor, tienen una promoción. La promoción es imbatible, por supuesto, para los amigos que adquieran el tratamiento completo de Regemax. Se van a llevar también el colágeno hidrolizado, que va a ayudar a fortalecer toda la estructura, no solamente los huesos, sino los cartílagos, los ligamentos y los tendones, por supuesto, que tiene calcio y magnesio. Y para las 50 primeras llamadas, así que aprovechen, llamen al teléfono fijo, escriban al WhatsApp que está apareciendo en pantalla, se van a llevar la guía nutricional para reforzar los cartílagos y los tendones, y también el BioStem Cell para desintoxicar nuestro ADN. Gracias por haber estado con nosotros, José Antonio Quispe. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más.